buenos amigos. Gracias a Dios por ellos, por su vida. Y bueno, vamos a compartirles hoy con ustedes un tema que Dios puso en nuestro corazón. Hace unos días estábamos meditando cuando nos comentó el pastor Francisco, nos invitaba a compartir con matrimonios que les compartimos. Y hay un tema, y yo quisiera que abrieran su Biblia, los que traen Biblia, en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Y dice de esta manera, dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Una palabra que vemos ahí donde nos da el rey Salomón, ¿verdad? Ya en su vejez escribió este libro y nos da una palabra para nosotros. Y con mi esposa pues queremos compartirles un tema que le pusimos, mi matrimonio en equilibrio en Dios. Y adelante Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto verles, saludarles, es un gozo para nosotros estar aquí y pues aquí a los pies de nuestro Dios, ¿verdad? Recibiendo ese consejo que Él tiene para cada uno de nosotros como matrimonios. Pues Dios les bendiga. Sí, me acompañó porque se necesito equilibrar ahí lo que vas a compartir, ¿no? Miren, hace unos días estaba precisamente escuchando en las noticias un programa y había una entrevista, estaban entrevistando a una persona que el tema era precisamente acerca del equilibrio. Y el que estaba entrevistando le preguntó, ¿existe el equilibrio? Hablando acerca de las personas y de su desempeño. Y él empezó a explicar su tema y a mí me pareció muy interesante y compartirlo con ustedes también. Me dice, cuando entendemos que el equilibrio es el justo medio, entonces entendemos cuál es el equilibrio en las cosas. Dice, por ejemplo, la valentía es el justo medio entre la cobardía y la temeridad. La humildad es el punto medio entre la soberbia y la pusilanimidad. Y miren, por ejemplo, si viéramos aquí, y si una persona equilibrada procura en la medida de lo posible atender bien su trabajo, ser una persona profesionalmente competente, atender a su familia, cuidar su salud, en fin, cualquier actividad de su vida busca que se haga con una moderación, un equilibrio. Y él dice o comenta que para alcanzar el equilibrio se necesita esforzarnos. De lo contrario, la vida se vuelve inestable. Y dice que entender que la vida es de contrastes es parte de lo que nos toca como seres humanos. A mí se me hacía muy interesante lo que él refería y creo que en la vida cristiana es muy importante entender todos estos detalles para poder nosotros desarrollar también como cristianos. Y él decía también, por ejemplo, que para poder entender o apreciar la luz, tenemos que conocer la oscuridad. Para poder entender el gozo, tenemos que saber también acerca del dolor. En fin, de una u otra manera, tenemos que entender los contrastes de las cosas para poder nosotros buscar vivir en nuestro matrimonio, tener un matrimonio equilibrado, ¿no? Y dice que para poder estar en equilibrio con otras personas, primero tenemos que estar en equilibrio con uno mismo, lo cual es esencial para una relación. Y yo quisiera invitarles, así como están, vamos a hacer una oración para decirle a Dios que nos dé una palabra que nos abra el entendimiento, que nos ayude a entender su palabra, porque al final de cuentas lo que buscamos es crecer y crecer en Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde, te bendecimos por tu grandeza, por tu bondad. Gracias por la oportunidad que nos das de estar en este lugar compartiendo con esos matrimonios, Dios, con estas personas, tu palabra. Sabemos que tú has preparado la buena tierra y la buena tierra es para recibir una semilla que dé fruto, mi Dios. Te pedimos, Dios, que prepares sus corazones, esas mentes, Dios, que podamos explicar también tu palabra con esto que tú deseas para nuestras vidas y que nos sirva para que podamos
para que podamos crecer y crecer conforme a tu palabra, Dios. Y que nuestro matrimonio se fortalezca, nuestro matrimonio pueda ser un ejemplo, una luz, una lumbrera para todos aquellos que ven lo que es un matrimonio y sobre todo un matrimonio cristiano. Padre, te doy gracias y nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Miren, el versículo que leíamos de Eclesiastés 3:11, si ustedes lo ven, a mí me llamó la atención porque nos habla acerca, dice que en su momento Dios creó todo lo creó hermoso. En otras palabras, yo lo pudiera entender que Dios lo creó en una armonía, lo creó bien. Y el matrimonio fue creado bien, Dios lo creó, y vamos a ver desde Génesis cómo Dios diseñó el matrimonio, y lo diseñó precisamente para que funcionara bien. ¿Qué ha pasado? Pues nosotros hemos metido el pecado ha hecho que vayamos mal, ¿verdad? Miren, la Real Academia Española define el equilibrio como el estado de un cuerpo cuando fuerzas encontradas que obran en él se compensan, anulándose mutuamente. Y miren, yo traigo aquí unos ejemplos y voy a presentarles aquí. Le puse por nombre, se llama Rudy, porque además es de aquí de Guanajuato, porque aquí precisamente lo compramos aquí en Guanajuato. Y este es un esquema de cómo algo puede estar en equilibrio, ¿verdad? Ustedes pueden verlo, lo han visto en las tiendas y es un muñeco, ¿verdad? Que se mueve, pero está en equilibrio. Y se los voy a dejar por aquí, es para que lo vieran, pero aquí se los voy a dejar abajo. No es superstición, ¿verdad? Para nada que ver, es un ejemplo. Pero quiero aprovechar, mientras mi esposa también quiero decirles algo, un ejemplo diferente de equilibrio, porque dicen, ese está fácil, pues está bien equilibrado, pero miren, me traje unos cubiertos aquí, unos tenedores, y los voy a poner en equilibrio con un palillo. No sé si lo han visto ustedes, pero pues estar en equilibrio, ¿verdad? Pero posiblemente digan ustedes que está muy fácil porque lo estoy agarrando, ¿verdad? Pero ¿qué les parece si lo pongo así? ¿Verdad? O todavía más difícil, ¿verdad? Si lo pongo con el mismo palillo, espero no estar muy tembloroso, ¿verdad? Con la pura puntita del palillo, y miren cómo se equilibra. O sea, Dios en las fuerzas, en lo que Él diseñó, lo diseñó todo para que se pudiera equilibrar, ¿verdad? Para que pudiera estar en equilibrio, y no es, les iba a decir que poner la mano para que vean que no hay una cuerdita, ¿verdad? No hay truco. No hay truco. A veces se queda aquí, pues se mueve mucho esto. Pero miren, entonces, lo que queremos mostrar con esto es lo que Dios me enseñaba, es de que Él diseñó todo hermoso en su tiempo y todo lo diseñó con una armonía, con un equilibrio especial, ¿no? Y sobre esto es nuestro tema, y miren, algunos sinónimos de equilibrio pues es moderación, armonía, sensatez. Sí, así es. Y hablando también de equilibrio o armonía, que es parte de ese sinónimo, podemos poner un ejemplo como el ecosistema. Porque mire, el ecosistema funciona en armonía mediante una constante circulación de materia y energía. ¿Y cómo es esto? Pues miren, por ejemplo, las plantitas, todos los vegetales tienen su función, los animales también, el sol, la energía del sol, y en conjunto hacen que el ecosistema tenga ese equilibrio, ¿verdad? Y permite el desarrollo de la vida. Sin embargo, el equilibrio en un ecosistema puede verse alterado por tres principales factores o elementos. Número 1, el factor natural, los factores naturales. 2, la contaminación, y otra es la acción del hombre. Y hablando de los factores naturales, puede ser, por ejemplo, un huracán o la erupción de un volcán. Ahí se desequilibra un ecosistema. O la contaminación también es, por ejemplo, las partículas tóxicas que hay en el aire o en el agua.
Entonces, eso también altera esa armonía o ese equilibrio que también hay en un ecosistema. Sí, un elemento más que nos afecta al ecosistema que comentaba mi esposa es precisamente cuando el hombre interviene. Y miren, ustedes pueden buscar en el internet o informarse. Hay muchísimos eventos donde el hombre ha puesto su mano y ha generado desastres, inclusive hasta catastróficos en lo que ha pasado. Y yo busqué, y miren, por ejemplo, cuando la tala de árboles, cuando se genera se erosiona pues el terreno, lo que es, por ejemplo, la agricultura intensiva, el crecimiento de las ciudades. Cada vez estamos teniendo menos tierras para poder cultivar. Ustedes se dan cuenta que las ciudades van creciendo y vamos teniendo cada vez menos y afectando los ecosistemas de muchas plantas, animales o inclusive de nosotros. Y quiero ponerles un ejemplo de un evento que hubo en 1859. Ustedes pueden buscarlo en internet. Esto se dio en Australia, y un hombre llamado Thomas Austin importó 2 docenas de conejos. Fíjense nada más lo sencillo: 2 docenas de conejos salvajes, los importó de Inglaterra y los llevó a Australia, precisamente a su granja. Y lo que él quería es tener conejos para cacería, o sea, para cacería deportiva. Pero al poco tiempo, como los conejos no tenían ningún depredador que los pudiera atacar, los conejos se multiplicaron pero tremendamente, se volvieron una plaga en esa zona y los cultivos fueron atacados, destrozados. Había cantidades increíbles de conejos, y eso está ahí en la historia, que se volvieron una plaga tremenda. Y al poco tiempo el gobierno de Australia, fíjense, importó unos zorros rojos con la intención de que ellos se comieran a los conejos. Pero resultó que los zorros se dieron cuenta que era más fácil agarrar a los koalas que a los conejos. Y entonces se estaban extinguiendo los koalas. Todavía hasta la fecha, según leía, los conejos siguen siendo plaga allá en Australia. Y miren, lo que era para algún lugar es algo normal, que se equilibran solitos en la naturaleza. Cuando interviene el hombre, pueden pasar cosas como las que les estoy platicando. ¿Y qué pasó ahí? Pues se rompió el equilibrio, ¿no? Así es, y pues cuando se rompe el equilibrio, pues hay un desorden. Y quizá hay esas buenas intenciones como lo que comentabas, ¿verdad? Pero cuando no se toman en cuenta esos principios que rigen pues la naturaleza, pues se rompe y empieza a haber ese desequilibrio. Y sabe que así también pasa en nuestro matrimonio. Si pudiéramos hacer una analogía con nuestro matrimonio, así como en el ecosistema, donde las fuerzas que actúan en él, se debe de mantener el equilibrio, esa armonía. Y mire, Dios al instituir el matrimonio, su objetivo fue que mantuviéramos ese equilibrio, esa armonía como matrimonios. Pero ¿qué pasa? Igual como pusimos el ejemplo del ecosistema, hay factores, hay elementos que alteran esa armonía de nuestro matrimonio. Y también vamos a poner esos ejemplos como el factor natural viene siendo como esas situaciones que de repente vienen a nuestro matrimonio. Son situaciones inesperadas. Así como en el ecosistema puede ser un huracán, la sequía, cualquier cosa, ¿verdad? Pero dentro del matrimonio puede ser quizá una enfermedad o también puede ser un problema financiero. Algo inesperado en nuestro matrimonio que de repente dices como que el equilibrio, como que ya no estamos en equilibrio, algo está pasando que nos está moviendo, ¿verdad? Otro punto es la contaminación. Y aquí nos referimos a la contaminación de lo que llevamos a nuestro matrimonio o que hay dentro de nuestro matrimonio. Y pues simplemente podemos verlo, por ejemplo, lo que nos contaminamos dentro de las redes sociales, amistades también,
que puede ser que estén contaminando nuestro matrimonio, malas compañías. Y también otro punto, las acciones del hombre, las acciones que cada uno de nosotros como matrimonio, como esposa o como esposo estamos haciendo, acciones que no suman sino que restan. Por ejemplo, esa actitud que tienes, esa intolerancia, la desaprobación a lo que está haciendo tu esposo o tu esposa, el exceso de trabajo también, la indiferencia. Son cosas que si se dan cuenta ustedes conocen su matrimonio. Son situaciones que de repente rompen ese equilibrio, ¿verdad? De repente nos sentimos así como que, ¿qué está pasando? También la falta de respeto. Y otro también puede ser cuando se pierde esa confianza. Lograr la confianza del otro cuesta, pero es muy fácil perderla. Entonces, son acciones que el hombre, tanto la esposa como el esposo puede hacer y puede llevarnos a ese grado o a esa situación donde se altere ese equilibrio o esa armonía que hay pues dentro de nuestro matrimonio. Hay un relato en la Biblia bueno, podemos encontrar muchos ejemplos de situaciones que no están en equilibrio, ¿verdad? Pero vamos a ver un relato de un matrimonio, de Isaac y Rebeca. Es una historia que necesitamos leer con cuidado para tratar de aprender lo que hay en esa historia que está en la Biblia. En Génesis 25, del 21 al 23, vamos a ver que hay un espacio donde Dios revela a Rebeca parte de sus planes del futuro para el pueblo de Israel. Y miren, en Génesis 25, 21 dice: y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Si nos acordamos de la historia, Isaac es el hijo de Abraham, ¿verdad? Es el hijo de la promesa. Abraham, de forma sobrenatural, Isaac tiene su esposa, o tuvo que si ustedes se acordarán en Génesis 24, cuando se relata cómo Abraham envía a su siervo para que vaya por lo que sería la esposa de Isaac. Llega, ellos se casan, matrimonio, y dice la Biblia que Rebeca era estéril, y dice que y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Fíjense cuántas veces nosotros como personas, o como en este caso las esposas, las mujeres, una forma de decir, bueno, yo veo esta situación que ahora dice, ¿para qué vivo yo? Pero fíjense que ella, después de esta expresión, hizo algo que nos deja como ejemplo. Dice que y fue a consultar a Jehová, algo que es sumamente importante, porque muchas veces dejamos las situaciones que nos llegan a nuestra vida y no buscamos el consejo de Dios. Y aquí dice que Rebeca fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová y le dijo: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Dios le estaba revelando a Rebeca, lo puede hacer con ustedes mujeres, les puede revelar Dios muchas cosas que pueden venir a nuestro matrimonio. Las mujeres tienen la característica que son más sensibles que nosotros, los varones. Dios puede revelarles situaciones de nuestra vida que puede ayudar, pero aquí le está dando algo que vendría en el futuro. Del matrimonio entre Isaac y Rebeca hay información en la Biblia que consideramos relevante. Ya les comentaba la forma en que Isaac contrajo su matrimonio, la forma en que Rebeca no podía tener hijos y al final lo hizo. Hay mucho que podemos aprender de ellos, pero
Pero yo quisiera aquí ver, eso sería relevante, pero hay cosas que son fundamentales en el desarrollo del pueblo de Israel. Sin embargo, se puede apreciar áreas en las cuales no encontramos un equilibrio en su matrimonio. Dios le muestra a Rebeca lo que vendría en el futuro. Yo quiero pensar que Rebeca lo platicó con su esposo, con Isaac. Le comentó, Dios vino, me habló y me dio este mensaje. Entonces yo quiero pensar que sí lo hizo, que se lo comentó y que lo llevaba. Sin embargo, vemos que Isaac no estaba poniendo atención a lo que ella le comentó, quizás ni a las señales que veían, ni a los planes de Dios, y posiblemente, y aquí, como dicen por ahí, si me apuran un poquito, ni siquiera estaba poniendo atención al comportamiento de sus hijos. Génesis 25-28 dice, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. O sea, iba de cacería y traía la liebre o traía el venado y le preparaba unos guisos. Dice, mas Rebeca amaba a Jacob. Entonces, vemos aquí una lección que no tiene equilibrio. Ambos, tanto Isaac como Rebeca, tenían su favorito. Isaac, fascinado porque Esaú era el primogénito, el que cazaba, el que le preparaba los platillos, los guisos, y Rebeca porque tenía un compañero más en casa, porque dice que Jacob era más de estar en sus tiendas. Sin embargo, vemos que Esaú mostraba lo que había en su corazón. Había tomado 2 mujeres de los cananitas, las cuales dice que eran tristeza y pesar para Isaac y Rebeca. Eso eran señales que estaban viendo, pero que no se ponían de acuerdo por no estar. Quizás había algo que no podía funcionar bien en este matrimonio. Y llegó el momento, ustedes se acuerdan ahí, dice Génesis 26-34, dice, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, Eteo, y a Bansemat, hijo de Elón, Eteo. Y dice y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. O sea, ya había señales ahí acerca de esa situación. Pero llegó el momento de la bendición. El futuro del pueblo de Israel estaba en juego. Mire, muchos critican el actuar de Rebeca. Si ustedes se acuerdan de la historia, la forma en que hicieron un complot, ahora sí como dice, un complot para engañar a Isaac, para que la bendición en lugar de ser sobre Esaú fuera sobre Jacob. Entonces, quizás no fue la mejor forma, pero miren, yo no encuentro en la Biblia o algún espacio o que Isaac después estuviera molesto o estuviera recriminando a Rebeca de esa actuación. Muchos, y como les decía, ahí hubo esa situación donde había una división, quizás entre Isaac y Rebeca no había una comunicación, no había ese equilibrio que había un desequilibrio ahí. Y la pregunta es, ¿qué hubiera pasado con el pueblo de Israel si hubiera sido Esaú el que recibiera la bendición? ¿O dónde estaríamos nosotros si la salvación no hubiera venido de Cristo para con nosotros? Entonces, una acción que realizó Rebeca sin tomar en cuenta a su marido, que pudo terminar en un verdadero conflicto. Por eso el equilibrio está en alcanzar el orden de Dios en nuestras vidas y en nuestro matrimonio. Así es, y pues el orden de Dios dentro del matrimonio, pues lo podemos ver desde el principio, ¿verdad? Cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y tanto al hombre como a la mujer nos dio ciertas características diferentes con el objetivo pues de complementarnos, de ser uno, ¿verdad? Y pues Dios establece ese orden dentro del matrimonio para que haya ese equilibrio entre matrimonios. Y vamos a leer Primera de Corintios, le invito por favor que nos acompañe. Primera de Corintios 11:3, y ahí vemos cómo Dios pone un orden y dice,
Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo, ¿verdad? Ahí está hablando el orden que hay dentro de nuestro matrimonio. Y a nosotros las esposas nos está diciendo que el varón es nuestra cabeza. Eso no significa esclavitud ni que la mujer es ahí pues una esclava, no se refiere a eso, ¿verdad? Y mire, vamos a Efesios también, capítulo 5, ahí vamos a leer hasta el 28, así es que le invito a que nos acompañe, Efesios capítulo 5, versículo 21. Y ahí en el verso 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahí está el orden. Dice, someteos unos a otros. Y mire, esto significa que cada uno de nosotros, la esposa, debe tomar el lugar que le corresponde dentro del matrimonio. Eso es someternos. Verso 22 dice, las casadas, ahí empieza a especificar cuál es el lugar que nos corresponde. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndolo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Verso 28, así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y si leemos el verso 23 de ahí mismo del capítulo 5, dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Nuevamente Dios estableciendo ahí un orden, el equilibrio dentro del matrimonio. Ese es el consejo que Dios nos da, ¿verdad? Acerca del equilibrio. Fíjense que este párrafo que acaba de leer mi esposa, que ustedes tienen ahí, es muy interesante porque, como decía mi esposa, al principio inicia precisamente con las casadas, dándonos dónde debe estar la esposa. Pero después del versículo 25 establece lo que le corresponde ahora al marido, que dice, maridos, amad a vuestras mujeres, y viene todo lo que, equilibrando precisamente ahí. Sí, y luego a veces nosotras, hermanas, decimos, ay, ¿por qué? ¿Cómo es eso de que sujetarse? Que sí, eso nos tocó lo más pesado, pero si usted lee lo que le corresponde al esposo, no, la verdad es que nos quedamos cortas. Les dije que por eso que entonces, me viene a equilibrar aquí también. Dios hace esa parte para que nos complementemos. A nosotros las esposas nos corresponde sujetarnos a nuestro esposo como al Señor, ¿verdad? Y nuestro esposo es amar a la esposa, pero ahí viene una lista de cómo amarla. Como Cristo amó a la iglesia, como y esa es amó a la iglesia. Ahora sí que es algo, a lo mejor no lo digo. Luego aquí se compromete uno de quiera. Pero sí es amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia, y de veras. Y aquí Dios establece nuevamente el equilibrio que estamos platicando. Miren, la falta de equilibrio es una de las causas que reflejan presiones internas y externas, tangibles e intangibles, o sea, tangibles que las vemos o intangibles que no las vemos, favorables o desfavorables. Y de ahí la importancia de buscar precisamente el equilibrio, encontrar ese punto medio que contribuye a la permanencia y fortaleza de nuestro matrimonio.
Es una labor que debe ser de todos los días en nuestra vida, buscar cuál es la parte que es nuestro punto medio. Y si nos hace falta, porque los varones somos de repente muy buenos, de repente nuestro orgullo a veces es difícil, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar también ese punto medio. Mire, por ejemplo, un ejemplo acerca, por ejemplo, el divorcio. El divorcio es un desequilibrio y miren, cuando Jesús enseña o le preguntaron acerca del divorcio, él dijo en Mateo 19, 7 y 8, él dijo, mas al principio no fue así. O sea, nos está diciendo que cuando Dios creó el matrimonio, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, que nos creó con características, cada uno diferentes, las características de una manera individual en lo que es para el hombre y la mujer. Y eso fue precisamente para poder complementarnos y que al formar la unidad en el matrimonio fuéramos una sola carne, como dice en Génesis 2:24. Y juntos, aprovechando las individualidades, podríamos potencializar la unidad en el matrimonio. Yo estaba pensando precisamente en esto y usted piensa un poquito así como cuando usted se casó. Cuando usted se casó, ¿y qué buscaba en su esposa? Pues quizás, quiero pensar, usted buscaba áreas que necesitaba fortalecer. ¿O qué buscaba en su esposo? Áreas que fortalecer en su vida. Entonces, cuando complementamos esas cuestiones individuales de forma individual y las llevamos al matrimonio, podemos fortalecerlo de una manera muy especial. Y yo pienso que eso fue lo que Dios hizo cuando creó el matrimonio, cuando lo diseñó, unir dos formas individuales, porque así como Dios creó al hombre con sus características, cuando Dios creó a la mujer, pues siento decir esto, pero las hizo más perfectas porque practicó con nosotros, nos creó. Entonces, quizás por eso algunas cosas, ustedes tienen cosas que nosotros no podemos tener o hacer. Yo no puedo silbar y comer pinole, como dicen por ahí, ¿verdad? Pero ustedes pueden hacer más de una cosa a la vez. Entonces, Dios nos hizo de alguna manera, y no digo más porque luego me regañan ahí, pero Dios nos hizo de una manera tan especial. Y por eso cuando Dios dice que no nos unáis en yugo desigual, lo que nos está diciendo es que cada uno como cristiano tenemos características individuales que podemos llevar al matrimonio y desarrollarlo y fortalecerlo y tenerlo victorioso. Y cuando es desigual, ahí entonces las cosas son más difíciles porque hay ideas, pensamientos totalmente diferentes u opuestos. Y miren, y por eso se dice que el equilibrio debe alcanzarse en el matrimonio de forma tripartita. En lo individual, dos, una mujer, y en el matrimonio o en la unidad es tener ahí, fortalecerse en unidad. Entonces, como dice Eclesiastés 4:12, dice, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Esta es una enseñanza que está ahí en el libro de Eclesiastés, que tiene un sentido para enseñarnos. Dice, mejor son 2 que 1, porque uno solo no se puede calentar, dice, pero 2 se calentarán. Y si uno se cae, el otro lo levanta. Y luego termina, y cordón de 3 dobleces no se rompe fácil. Lo hemos referido hacia el matrimonio y Cristo como centro. Dos cordones, el esposo y la esposa, y el tercer cordón es Cristo. Entonces, cuando Cristo es el que esté ahí en la unidad, esa unidad tripartita, 2 unidades y en lo individual, pero en el matrimonio potencializando esas fortalezas que cada uno de nosotros tenemos. Entre más equilibrados en lo individual aportemos al matrimonio, el efecto positivo será mucho mayor y viceversa. Esto sucede cuando cada uno en lo individual estamos buscando a Dios. Tendremos elementos que nos ayudarán a edificar nuestro matrimonio, factores como el perdón, la humildad, la mansedumbre, el amor, la negación de uno mismo, etc.
Entonces cuando en lo individual estamos buscando a Dios con todo, buscándolo en oración, leyendo su palabra, aprendiendo, creciendo, y después lo hacemos juntos como pareja, como matrimonio, eso va a crecer y va a ser mucho mejor. Y el matrimonio va a sacar ese potencial que tiene para desarrollarse. El apóstol Pablo lo dice de esta otra manera. Bueno, aquí tenía una frase, ¿verdad? Dice, una persona inmadura más otra inmadura no tendrán un matrimonio maduro, sino inmaduro también, ¿no? Entonces, la manera de crecer y madurar juntos es precisamente que cada quien aportemos lo mejor a nuestro matrimonio. Y en Filipenses 3:8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo que Pablo nos está diciendo es precisamente que nosotros podemos quitar todo aquello que tenemos, a lo mejor conocimientos. A veces somos muy dados a buscar conocimientos en revistas o en noticias o etcétera, y queremos aplicarlo en nuestro matrimonio, pero tenemos que desechar eso y permitir que Dios a través de su palabra nos ayude y nos ayude a crecer. Entonces debemos aprender a crecer. En Jeremías 35:17 hay un versículo que a mí me impresiona porque no quisiera aplicarlo en mi matrimonio y tampoco para mí. Jeremías 35:17 dice, por tanto así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Y yo luego me pregunto, ¿qué pasaría si Dios estuviera hablando o llamando a mi matrimonio y yo no he escuchado o no le he respondido? Entonces Dios está buscando al pueblo de Israel aquí en esa expresión, buscando que el pueblo de Israel regrese a los primeros pasos, al equilibrio que Dios había tenido. Entonces el equilibrio que muchas veces buscamos en el matrimonio, como el pueblo de Israel, que muchas veces se apartaba de Dios, ¿verdad? Y Dios tenía que traer cosas para regresarlo. Entonces muchas veces las cosas que nosotros como en nuestro matrimonio queremos introducirlas, resulta son temporales o no están sustentadas en la palabra de Dios. Eso nos genera que no tengamos un crecimiento bien o real en nuestro matrimonio para poder crecer, ¿no? Y buscar verdadero equilibrio. Así es. Y pues nos surge una pregunta. ¿Es posible alcanzar el equilibrio en mi matrimonio? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensan? Claro que sí, ¿verdad? Claro que sí. Y siempre y cuando busquemos aplicar los principios establecidos por Dios ahí en su palabra. Como vimos, por ejemplo, en Efesios capítulo 5, que nos corresponde a cada uno de nosotros como esposa, como esposo, esas funciones que tenemos para llegar a ese equilibrio. Y esto es como una balanza, ¿sí? Si yo como esposa estoy haciendo mis funciones y él como mi esposo está haciendo las funciones, hay ese equilibrio. Pero ¿qué pasa, hermanas, si de repente queremos tomar las funciones o las responsabilidades que le corresponden a nuestro esposo? O al revés, que el esposo quiera tomar las funciones o características de la esposa. Ahí va a haber ese desequilibrio y va a llegar ese momento donde tanto uno como el otro se va a cansar, porque la balanza se va para un solo lado, porque no hay equilibrio y se va a cansar. Entonces ahí tenemos que tener ese cuidado.
Y Dios, ¿sabe qué? Nos llama a ser uno y a complementarnos. Tenemos que mantener ese equilibrio porque es la clave para tener ese matrimonio sano y fortalecido. Y un reflejo de equilibrio dentro de nuestro matrimonio es cuando existe esa preocupación por el bienestar de la otra parte. Cuando estamos pues en esos buenos y malos momentos que de repente hay dentro del matrimonio, que sí los hay, pero ahí estamos, ¿verdad? Y también buscamos esa parte de superar esas situaciones difíciles, pero juntos, no separados, siendo a ese equilibrio. Y también otra manera de ver reflejado ese equilibrio dentro de nuestro matrimonio es que estamos disfrutando nuestra relación matrimonial. Y al disfrutar nuestra relación matrimonial, Dios es glorificado. Y eso es lo más importante. Cuando hay esa armonía, ese equilibrio dentro de, pues, de nuestro matrimonio. ¿Qué nos ayuda al equilibrio? Miren, el Eclesiastés 3:11 que leímos, para mí yo lo llevo precisamente a lo que quisiera pensar, lo que estaba escribiendo Salomón cuando escribió esta parte. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, o sea, de los hombres, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Esa expresión como que Salomón dice, Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo. Quiere decir que Dios está buscando que nosotros regresáramos a eso que Él diseñó desde el principio. A un matrimonio que esté fortalecido, a un matrimonio que dice que los dos serían una sola carne, que crecerían en equilibrio. Y el equilibrio está en alcanzar precisamente el orden de Dios en lo individual, como platicamos, que cada uno en lo individual estemos buscando a Dios, y en nuestro matrimonio, juntos crecer. Y por supuesto los principios que Dios estableció y teniendo como centro a Cristo. Como ya leímos el Eclesiastés 4:12, y cordón de 3 dobleces no se rompe fácil. Si Cristo está en el centro de nuestro matrimonio va a estar fortalecido, va a estar creciendo. Cualquier cosa que llegue, las situaciones externas que en estos tiempos nos llegan por todos lados. Ayer el pastor compartía un tema acerca de la ansiedad, los temas acerca de la situación económica, los problemas que traemos a veces en nuestros hogares o muchas veces con nuestros hijos. Y todo eso tenemos que buscarlo juntos como matrimonio. Entonces las relaciones de pareja plantean desafíos, o sea, ese es un desafío para nosotros, y buscar el equilibrio es importante para nosotros. Ponernos en el lugar del otro, como decía mi esposa, a veces es complicado, pues la base del buen funcionamiento de aquello que hemos ido construyendo, ¿no? Y miren, aquí puse algunos puntos que considero interesantes o importantes para ayudarnos en el equilibrio. Como número 1, dice, es esencial asumir que toda relación tiene altibajos y aceptar las diferencias, pero mantener una comunicación firme en la pareja. Una más, tener la capacidad de escuchar y comprender a la otra parte. El ejemplo que poníamos de Rebeca y de Isaac, seguramente Isaac escuchaba pero no oía, ¿verdad? Como dice el dicho, ¿no? Te escucho pero no te oigo. Y había un desequilibrio porque yo me imagino que Isaac veía las señales, veía lo que sucedía con sus hijos, veía el carácter de Esaú y veía el carácter de Jacob. Y él veía el futuro de su pueblo porque él tenía la promesa de que de ellos iba a ser una nación grande y que Dios los iba a bendecir. Pero algo había ahí. Y a veces así nos pasa en nuestro matrimonio. A veces cerramos nuestro oído a la palabra de nuestra esposa, o a veces al revés. A veces es la esposa la que no escucha el consejo del esposo. Tenemos que llegar a un equilibrio en nuestro matrimonio. Reconocer que no siempre tendremos la razón. Tenemos que entender nuestras diferencias
Pero como decíamos al principio, Dios nos creó al hombre y mujer, dice la Biblia en Génesis. Dios nos diseñó a su manera. Y Dios nos dio características importantes a cada uno. Y eso tenemos que aprender a entender de que somos responsables los dos de nuestro matrimonio. Somos responsables los dos de la situación que estemos pasando. Somos responsables los dos si necesitamos hacer algo para que nuestro matrimonio funcione y funcione mejor. Quizás nos hace falta diálogo, quizás nos hace falta convivir, quizás nos hace falta un detalle. Y yo luego les digo, pues, acordémonos cuando estábamos de novios, ¿verdad? Que hacíamos lo que sea para ir a visitarla o llevábamos algo, lo que sea, pasábamos por la calle y cortábamos una flor y se la llevábamos. Ahorita no lo haga porque lo vayan a ver ahí, pero pues un detalle que lo hacemos, y eso puede ayudar a que haya una mejor comunicación, que muchas veces los detalles en el matrimonio surge porque no hay un equilibrio en la comunicación. Ser tolerantes, a veces somos muy duros, ¿verdad? De repente nos dicen algo y lo digo porque pues, eso me ayuda aquí que esté ella, porque definitivamente yo siempre les digo, yo estoy aprendiendo. Yo cada vez que comparto matrimonios, pues Dios me habla y me enseña. Y yo tengo muchas cosas que mi carácter no creo que es de los mejores. Bueno, te interrumpo. A veces somos más tolerantes con otras personas. Bueno, si estás en un trabajo, en una oficina, toleras a veces hasta a los compañeros o acá a las vecinas. Pero ¿qué pasa dentro del matrimonio? Hay esa intolerancia, o hasta con los hijos también, ¿verdad? Entonces aquí es el consejo, ¿verdad? Tenemos que ser tolerantes. Tenemos que buscar la manera de ser equilibrados. Yo de repente soy como ahorita, si se dan cuenta está todo chueco, ¿verdad? Bueno, tenemos que aprender a buscar la manera de equilibrar nuestro matrimonio. Y yo creo que un elemento muy importante es la comunicación, que vamos a dejar como ejemplo, como herencia a otros matrimonios, a otros jóvenes que están buscando el matrimonio, ahora que ya hay menos jóvenes que quieren pasar al matrimonio. Entonces tenemos que enseñarles, y una manera es precisamente a través de buscar nuestro equilibrio en matrimonio. Así es. Bueno, y ya para finalizar, pues debe de haber balance dentro de nuestro matrimonio. Y haciendo esa relación con una báscula, cuando yo recuerdo que mis papás tenían una báscula con 2 discos, entonces ponían cualquier cosa, ¿no? Harina, y luego le ponían unas pesitas. Entonces quitaban, ponían, según para alcanzar ese balance. Igual también dentro de nuestro matrimonio tenemos que quitar o tenemos que poner. Dios nos está hablando hoy a través de su palabra, a través de su consejo, y así como hace rato que decías el versículo que dice, les llamé, pero no respondieron. O sea, ¿qué vamos a responder nosotros ante esto, el consejo que Dios nos da? Y Dios hoy nos habla a nuestro corazón. Y yo no conozco sus matrimonios, pero ustedes sí saben cómo está su matrimonio y saben que tienen que quitar. Quizá es esa indiferencia, quizás ese mal genio que de repente hay, que surge ese Hulk. ¿Y qué tenemos que poner? Quizá el perdón, humildad, mansedumbre. Y ese es llegar a ese balance. Y Dios habla hoy a nuestro corazón qué es lo que tenemos que quitar o poner. Y no pensemos, ella o él tiene que hacer esto. No pensemos así. Mire, hay un principio en la Biblia que dice, es mejor dar que recibir.
Y Jesús fue el mejor ejemplo. Él dio su vida. Y Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, si nosotros necesitamos dar o poner esa humildad dentro de nuestro matrimonio para que haya ese balance o ese perdón o esa misericordia, entonces tenemos que hacerlo, tenemos que dar y llegar a ese balance, a ese equilibrio, a esa armonía como matrimonios. Y pues Dios sabe cómo está tu matrimonio, y pues esa es una reflexión que Dios quiere hacernos a nosotros como matrimonios para que crezcamos, para que podamos cada día glorificarle pues a Él en todo lo que hacemos. Vamos a invitarlos para que se pongan sobre sus pies, por favor, y quisiéramos invitarles a hacer una oración. Como decía mi esposa, pues nosotros no sabemos, no conocemos nuestro matrimonio, sabemos de dónde tenemos detalles que corregir, que avanzar. Ustedes conocen en su matrimonio también qué situaciones hay que necesitan. A veces el orgullo nos llega y es de repente más fuerte que nuestro amor o nuestro deseo de que nuestro matrimonio se fortalezca, que nuestros hijos vean un matrimonio que sea agradable, que pueda ser un ejemplo. A veces el orgullo, la falta de humildad nos ciega porque no vemos más allá de lo que tenemos enfrente para nosotros. Pero Dios quiere que nosotros precisamente tengamos esa oportunidad de reconciliar todos esos detalles en nuestro matrimonio para que pueda ser bendecido. Y no nos pase como el pueblo de Israel, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Yo no quisiera estar en la presencia de Dios y que me dijera esas frases. ¿Qué le respondería? Tuviste la oportunidad, me diría, de tu matrimonio pudiera crecer, florecer, ser mejor, y te lo avisé, pero no me respondiste. Padre, te damos gracias, Dios, te bendecimos. Gracias por la oportunidad que nos das de estar en este lugar, de poder bendecirte, Dios, de poder exaltar tu nombre y bendecirte. Y gracias, Dios, por la oportunidad que nos das. Voy a pedirte ahí, si estás con tu esposa, tómala de su mano, acércate con tu esposa y tómala de su mano y vamos a juntos decirle a Dios que nos ayude. Padre, te pedimos, Dios, que en tu misericordia, Dios, nos des de tu gracia, nos des de tu bondad, nos ayudes, Padre, a equilibrar nuestro matrimonio. Sabemos que tenemos necesidades en todos los sentidos, Dios. Nuestro matrimonio no es perfecto y a lo mejor nunca lo será, pero Padre, sabemos que si vamos avanzando poco a poco en tu caminar con tus principios, con lo que tú tienes, Dios, y sobre todo que toques el corazón de cada uno de nosotros en lo individual, para que cuando nos juntemos como matrimonio podamos potencializar esas bendiciones tuyas en nuestra vida. Dios, te doy gracias por cada matrimonio que está en este lugar. Gracias, Dios, por sus vidas. Gracias por la oportunidad que les has dado de estar aquí, de poder escuchar de tu palabra, mi Dios. Esperamos que haga eco en sus corazones y que pueda llevar, Dios, y pueda hacer el propósito por el cual tú envías tu palabra, Dios. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a que nuestro matrimonio pueda florecer, pueda fortalecerse. Y si hay algo que quitar en nuestra vida, ayúdanos, Dios, para poder o para pedirte perdón por eso que tenemos que quitar de nuestra vida, Dios. Si nos hace falta humildad, Dios, ayúdanos a ser humildes. Si nos hace falta perdonar, ayúdanos, Señor. Sabemos que tú nos enseñaste cómo debemos de perdonar, que tú inclusive aún estando en la cruz, aún ahí pronunciaste, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padres, en ese tenor, Dios, te pedimos para que también tú nos puedas ayudar a ser cada día mejores, Padre. Gracias te damos y te pedimos que tú bendigas a cada matrimonio y que no salgan por esa puerta como llegaron, sino antes bien salgan con un corazón, con una vida, con un deseo de ser cada día mejor y cada vez mejor en su matrimonio, Dios. Gracias por su vida, en el nombre de Jesús. Gracias.